petróleo es uno de los recursos estratégicos más importantes del planeta. El mundo en el que vivimos no sería posible sin la presencia del oro negro, y todo país que posea unas reservas mínimamente relevantes de este recurso coge cierta relevancia a nivel internacional, aunque el resto de su economía dé absoluta pena. La nueva escalada de las tensiones entre Israel e Irán, con su característico intercambio amistoso de misiles, ya van como 20 en el último año, está despertando un nuevo miedo dentro de los analistas. Trae recuerdos de lo que fue una de las peores crisis económicas de la historia reciente, una crisis que dejó traumados a los economistas de la época, y hablamos de la crisis del petróleo de los años 70. La crisis del petróleo de 1973 se desató en el contexto de la guerra de Yom Kippur, donde varios países árabes aliados de Palestina decidieron imponer un embargo a los países que apoyaban a Israel, entre los cuales estaban los Estados Unidos. El resultado, una hecatombe económica a gran escala que provocó grandes cambios en el mundo, y el contexto actual invita a pensar que puede repetirse algo similar, y es que el miedo a que se cierre el estrecho de Hormuz, que comentamos en el vídeo de ayer, está trayendo los recuerdos de esa terrible crisis. Muchos son los que intentan decir que una escalada del conflicto entre Irán e Israel podría traer las mismas consecuencias. Así que en este vídeo vamos a rememorar lo que ha ocurrido durante esa crisis para hacernos la gran pregunta de si algo así puede repetirse no solamente este año, sino en un futuro cercano. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. En octubre de 1973, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP para los amigos, anunció la implementación de un embargo total de petróleo contra las naciones que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. En este canal ya analizamos la historia de Israel, que os la dejaremos en la descripción, pero en resumidas cuentas, desde 1948 hasta los 70 la palabra guerra era muy frecuente. Y para entender por qué fue tan importante esta crisis debemos analizar la enorme dependencia que tenían los Estados Unidos del oro negro en aquellos años. En el año 1969, la producción interna de petróleo de los Estados Unidos llegó a su punto máximo, pero la popularidad de los coches hacía que la demanda de crudo esté por las nubes, haciendo que el petróleo que producían los yanquis sea simplemente insuficiente. En la década pasada, es decir, en los años 50, Estados Unidos importaba petróleo desde Venezuela y Canadá. En aquel momento no importaba grandes cantidades de petróleo de Medio Oriente debido a los altos costes de transporte y los aranceles. Y para empeorar este problema llegaría Eisenhower. En el año 59, Dwight Eisenhower impuso cuotas a las importaciones de petróleo extranjero, una política que fue llamada por algunos críticos como la de drenar Estados Unidos primero. Esto de aquí no iba a ser sostenible en el tiempo, ya que, como hemos dicho, la producción de petróleo de los Estados Unidos no iba a ser suficiente para satisfacer todas las necesidades de los estadounidenses. Cuando Richard Nixon asumió la presidencia en el año 69, asignó a George Shultz la tarea de liderar un comité para revisar las cuotas impuestas por Eisenhower. El comité recomendó abolir las cuotas y reemplazarlas con aranceles, pero Nixon decidió mantener las cuotas debido a la fuerte oposición política. Por si alguien se ha perdido, cuotas a la importación es poner un límite a la cantidad de petróleo que puedes comprar, y un arancel es básicamente un impuesto a la compra de petróleo extranjero. Pero el problema de raíz seguía presente. La producción interna de los Estados Unidos estaba disminuyendo y a Nixon no se le ocurrió mejor idea que imponer precios máximos. ¿Por qué? Como la producción estaba cayendo, es decir, caía la oferta, y el consumo iba en aumento, es decir, la demanda subía, daba como resultado un aumento de los precios. Por eso decidió ir a lo fácil, topar los precios. Y todos sabemos que cuando se imponen precios máximos, lo que se genera es escasez, ya que se vende algo por debajo de su precio real. Y para más INRI, los productores deciden producir menos, ya que no les sale a cuenta. Y falta una cosita más, y es la guinda en el pastel, y es que estamos hablando de que eran los años dorados del keynesianismo, donde las políticas de gasto estaban a la orden del día, haciendo que la gente tenga más dinero, permitiéndose gastar mucho más. Algo
que implica una alta demanda de vehículos, cosas que indirectamente empleen petróleo. Resultado, que Estados Unidos necesitaba sacar petróleo de debajo de las piedras. Bueno, técnicamente el petróleo ya se saca de debajo de las piedras. A ver, bueno, de otro lado. Entre el 70 y el 73, las importaciones de petróleo crudo a Estados Unidos casi se duplicaron, llegando a los 6,2 millones de barriles por día en 1973. Hasta ese año, la abundancia de suministro de petróleo extranjero mantenía el precio del mercado más bajo que el precio publicado. Es decir, que a pesar del control de precios, se mantenía por debajo, ya que se podía comprar mucho petróleo afuera. Pero aquí es donde viene lo gracioso. En el año 72, el 83% de las importaciones de petróleo provenían de Oriente Medio, pero el precio del petróleo se seguía manteniendo relativamente bajo. A lo largo de la década de los 60, el precio del barril del petróleo se mantuvo en $1,80, lo que ajustado por inflación significaba que el precio real del petróleo estaba cayendo. De hecho, los estadounidenses pagaban menos por el petróleo en el año 69 que en el año 59. Incluso cuando el precio subió a los $2 en el año 71, ajustado por inflación, seguían pagando menos por el petróleo que en los años 50. Este precio excepcionalmente bajo del petróleo durante este periodo contribuyó a la prosperidad económica que se definió como el largo verano. Pero antes de ir con el estallido de todo este lío, vamos a introducir al segundo protagonista de nuestra historia, la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo fue fundada el 14 de septiembre de 1960 en una conferencia en Bagdad, con la participación de 5 países productores de petróleo: Venezuela, Irak, Arabia Saudita, Irán y Kuwait. La OPEP surgió como una respuesta a la decisión de las compañías petroleras de reducir el precio publicado del petróleo. Pero bueno, esta historia ahora mismo no nos interesa. Lo que importa es que los miembros de esta organización no estaban muy contentos con las actuaciones que llevaría a cabo el tío Sam. En aquel momento, el dólar estadounidense estaba vinculado al oro, cosa que hacía que un déficit fuese algo peligroso, ya que generaría una salida de oro del país. Y efectivamente fue lo que pasó. Debido a una considerable pérdida de reservas de oro por parte de los Estados Unidos, las políticas expansivas y los gastos de la guerra de Vietnam contribuyeron a ello, acabó derivando en un aumento de la inflación y una pérdida de confianza en la fortaleza del dólar, llevando al mundo al famoso momento donde Nixon suspendía la convertibilidad del dólar, algo que se bautizó más tarde como el shock de Nixon. Esto de aquí evidentemente no le hizo ni puta gracia a los exportadores de petróleo, ya que esto implicaba una devaluación del dólar y una caída de los ingresos reales por la venta del petróleo, llegando al punto en el que la OPEP emitió un comunicado donde dijeron que los precios se iban a establecer en oro y no en dólares. Pero ahora viene el segundo motivo por el que los países árabes se enfadaron con los Estados Unidos, y no tiene nada que ver con la economía. Estamos hablando de su apoyo constante a Israel. Los países árabes intentaron utilizar el petróleo como herramienta política en más de una ocasión. La primera fue durante la crisis del Suez en el año 1956, cuando el Reino Unido, Francia e Israel invadieron Egipto. Los sirios sabotearon 2 oleoductos, interrumpiendo el suministro de petróleo a Europa Occidental, pero bueno, esto duró unos pocos meses y la mayoría de los estudios coinciden en que fue ineficaz. Arabia Saudita en un principio se opuso al uso del petróleo como un arma política, diciendo que estas dos cosas deben estar separadas. Y esto lo hacían por 2 motivos. Por un lado, porque hay petróleo en países que no son árabes, y por otro, y lo más importante, porque las monarquías conservadoras de la región dependían del apoyo occidental para asegurar su supervivencia. Pero al margen de esto, llegamos a los años 70, donde Egipto, ese país que hoy en día está vendiendo sus playas, si queréis saber más de esto tenéis un vídeo en la descripción, va a coger bastante protagonismo. En 1970, tras la muerte del presidente Nasser de Egipto, Anwar Sadat asumió el cargo. Sadat era un tipo de lo más peculiar, y es que hacía tratados con quien más le convenía. Su enfoque se bautizó como el de la diplomacia sorpresa. Egipto y Arabia Saudí no tenían muy buen feeling, pero desde la llegada del Sadat las relaciones entre ambos
mejoraron notablemente. Sadat formó una estrecha alianza con el rey Faisal de Arabia Saudita, creando un vínculo entre el Estado árabe más poblado y el Estado árabe más rico. Mientras pasaba eso, Sadat quiso estrechar lazos con los Estados Unidos, quien por aquel entonces estaba más pendiente de las conversaciones de paz de París para poner fin a la guerra de Vietnam, ignorando los intentos de acercamiento de Sadat. En julio de 1972, Sadat tomó la decisión de expulsar a los 16.000 militares soviéticos que se encontraban en Egipto, lo que envió una señal clara de su deseo de fortalecer lazos con los Estados Unidos. Evidentemente, esto no lo hizo así porque sí y esperaba algo a cambio de los Estados Unidos, concretamente que Estados Unidos presionara a Israel para devolver el Sinaí a Egipto. ¿Cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos? Dejarlos en visto. Sadat se cabreó y en noviembre de ese mismo año se acercó nuevamente a la Unión Soviética y adquirió una gran cantidad de armas soviéticas para la guerra que planeaba lanzar contra Israel en el año 1973. El coste no fue un problema, ya que Arabia Saudita financió esta compra y también les dijeron que, en caso de guerra, estarían dispuestos a utilizar el petróleo como arma, imponiendo un embargo a Occidente. El ministro de Petróleo saudí visitó Washington para negociar con Kissinger, advirtiéndoles que no estaban contentos con los Estados Unidos y que presionaran a Israel para devolver las tierras capturadas en la Guerra de los 6 días, pero la respuesta fue exactamente la misma. Leído. No se estaban creyendo las amenazas de los saudíes, se pensaban que iba a ser otro episodio como cuando sabotearon los oleoductos, que sería un sin más hasta que pasó lo que pasó. El 6 de octubre de 1973, Egipto atacó la línea del Bar Lev en la península del Sinaí y Siria lanzó una ofensiva en los altos del Golán, ambos territorios ocupados por Israel durante la Guerra de los 6 días. No vamos a meternos en el desarrollo de la guerra, ya que es irrelevante para el tema que nos ocupa. Lo que nos importa es que efectivamente se acabó utilizando el petróleo como arma política. El 17 de octubre, los productores árabes de petróleo decidieron reducir la producción en un 5% e implementaron un embargo contra los aliados de Israel, Estados Unidos, los Países Bajos, Rodesia, Sudáfrica y Portugal. Así como anécdota, una de las cosas que más cabreó a Arabia Saudita fue que la primera ministra israelí solicitó equipos estadounidenses por valor de unos 850 millones de dólares y a Nixon le encantaba hacer todo a lo grande, aprobó una solicitud para enviar armas y equipo por valor de 2.200 millones de dólares. Discretito como siempre. Las exportaciones de petróleo de Oriente Medio a Occidente se redujeron entre un 60 y un 70% en noviembre de 1973. Japón y las naciones de Europa Occidental importaban alrededor del 75% de su petróleo de Oriente Medio, y el embargo condujo a aumentos bruscos e inmediatos de los precios. En términos de dólares de 2018, esto representó un aumento de 17 a 61 dólares por barril, que traducido a un lenguaje más terrenal, el precio de la gasolina subió un 43% en un solo año, pasando de 38,5 centavos por galón en mayo del 73 a 55,1 centavos en junio del 74. Como respuesta, algunos gobiernos estatales tomaron medidas drásticas como la prohibición de luces navideñas y se implementaron políticas de racionamiento de gasolina con largas colas en las estaciones de servicio. El racionamiento llegó a un punto gracioso donde se permitía que los vehículos con matrículas que tuvieran un número impar como último dígito o matrículas personalizadas, compraran gasolina solo los días impares del mes, mientras que los vehículos con matrículas con un número par solo podían hacerlo los días pares. Y en algunos estados se utilizaba un sistema de banderas de 3 colores, como lo de los socorristas en la playa, para indicar la disponibilidad de gasolina en las estaciones de servicio. Verde para disponibilidad no racionada, amarillo para ventas restringidas o racionadas y rojo falta de existencias. Pero lo más relevante de este episodio es que se produjo algo que hasta entonces la teoría económica consideraba que era imposible que sucediera, una cosa que se denominaría posteriormente como estanflación.
Hasta ese momento, la teoría económica veía imposible que dos eventos sucedan al mismo tiempo: suba la inflación y que a su vez suba el desempleo. La teoría económica mainstream de aquel entonces solo contemplaba que cuando los precios suben, el desempleo cae. O en otras palabras, hay más empleo. Esto era uno de los enunciados de la conocida como curva de Phillips, algo que se cumplía desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo. La estanflación es el nombre que ha recibido el fenómeno donde coexiste la inflación elevada y el estancamiento económico, algo que deriva también en un aumento del desempleo, haciendo que las políticas económicas que en aquel entonces se creían eficaces, a grandes rasgos aumentar el gasto público, se vuelvan completamente inútiles e incluso contraproducentes. Esto se produce porque la inflación viene de otro lado. Tradicionalmente se ligaba la inflación con el derroche del dinero por parte del gobierno, que hace que los consumidores gasten más, generando más demanda y haciendo que muchas empresas tengan que contratar más trabajadores, pagando más salarios, y de ahí la relación entre más inflación y menos desempleo. Ahora bien, en este caso la inflación venía por otro lado. En este caso se ha producido una inflación de costes. El coste del petróleo se ha disparado debido al embargo que se produjo por parte de los países árabes. En este caso no hay un problema de demanda, hay un problema de oferta. Las empresas que dependen del petróleo no pueden producir ya que se elevan los costes y encima hay problemas de suministro. Y para echar más leña al fuego, ¿os acordáis de los controles de precios? Pues ahora iban a tener su efecto. Estos controles tensionaban aún más la demanda del petróleo y las políticas expansivas que se llevaron a cabo durante la década pasada tampoco ayudaron, ya que, como hemos dicho hace un momento, las empresas lo tenían bastante chungo para aumentar la oferta. Es decir, no es que solo la oferta no se movía, es que se hundía. Y como guinda en el pastel tenemos el rígido mercado laboral. En aquel momento había contratos laborales fijos que, en resumidas cuentas, lo que hacían era evitar que se ajusten salarios. En lenguaje terrenal, que las empresas no podían reducir salarios en caso de problemas. Es decir, les suben los costes, no les dejan bajar los salarios, resultado, sus beneficios se van a la mierda, generando una de las peores crisis de la historia económica que tuvo como resultado grandes cambios en la economía. Así fue como se gestó la tan conocida como crisis del petróleo. Una mezcla de eventos geopolíticos y económicos generaron la tormenta perfecta para que esto suceda. Los líos con Israel, la suspensión del patrón oro, la política ultra expansiva y el embargo del petróleo como detonante hicieron que se produjese una crisis que cambiaría las reglas del juego. A partir de ese evento, los bancos centrales tendrían solamente un cometido, el de mantener la estabilidad de precios por encima de cualquier otra cosa. Pero lo que importa es, ¿se puede repetir con el conflicto actual? La respuesta es no. Por varias razones. En primer lugar, muchas de las potencias árabes ya no tienen esa enemistad con Israel. Arabia Saudita firmó hace poco los acuerdos de Abraham, cosa que fue interpretada como un punto final a esta enemistad, acuerdo que firmaron también otras potencias árabes. Por otro lado, tenemos los Estados Unidos, que ya no depende del petróleo árabe. En el año 2020, solamente el 20% del petróleo era importado y la mayoría venía de Canadá y México. Precisamente esta crisis de los años 70 sirvió para que los Estados Unidos acelerara su proceso de independencia energética. En aquellos años ya hubo muchos proyectos como la energía nuclear, pero debido al elevado coste que tenía la tecnología en aquel entonces, no se pudo llevar a cabo con el éxito esperado. Ahora el cuento es diferente. Evidentemente, los países árabes pueden hacer daño con el petróleo, pero no sería un daño equiparable al que hicieron en los años 70. Estados Unidos tiene muchas más alternativas y aunque pueda verse afectada por las decisiones de la OPEP o de lo que haga Irán en el estrecho de Hormuz, no será tan catastrófico como en los años 70. E insisto, el panorama geopolítico es completamente distinto. Muchos países árabes están de chill con Israel. La actual escalada puede tensionar precios, pero por ahora los mercados no creen que vaya a pasar algo. Muchos mercados abrieron este lunes en verde. El oro, que es el activo que más sube en estos casos, ha bajado un 0,5% y el petróleo ha tenido una escalada, pero nada fuera del otro mundo. Si el mercado realmente estuviese preocupado por el conflicto, ya habría superado los $100 por barril.
En el día de ayer, el primer ministro de Exteriores iraní dijo que prepararemos el terreno para el retorno a la diplomacia y las negociaciones si cesa la agresión israelí. Vamos, que si dejáis de disparar, vamos a ser buenos y resolveremos por las buenas todo esto. Irán no es ni la mitad de lo que pintan militarmente. Prueba de ello es que la única muestra de fuerza que hacen en redes sociales sean los edits con música épica y que han levantado otra vez la bandera roja. Vamos, que posiblemente estemos a las puertas de otro Nothing Ever Happens, y esto quedará como otro episodio de intercambio amistoso de misiles para la colección. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que va a escalar este conflicto? Ahora están también con esto de que no sé cuántos aviones cisterna han despegado de los Estados Unidos rumbo a Oriente Medio. Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.